Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos de Mira Hidalgo. Estamos aquí celebrando el 11º aniversario del periódico, del medio digital, Mira Hidalgo. Gracias por seguirnos, gracias por mirarnos. Y esta noche estamos aquí con el conversatorio Controversias Jurisdiccionales, Análisis de Casos Periodistas y Libertad de Expresión. Primero, pues, yo soy Verónica Ángeles, directora de la revista Pletora Lex, y tengo aquí en la mesa conmigo a Fernando Hidalgo, a Joel Sánchez y a Emanuel Amet. Compañeros, muchísimas gracias por su presencia. Y Mau, muchas gracias por esta invitación, gracias al Foro Aguamiel por el espacio que nos brinda para este conversatorio. Y pues el objetivo de hoy es de desarrollar un diálogo constructivo sobre los desafíos y los dilemas que enfrenta la justicia en la protección de la libertad de expresión, con un enfoque en la labor periodística. Les presento a Fernando Hidalgo. Él es director de Central MX, ha sido director de Comunicación Social del Congreso del Estado de Hidalgo, de la Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo, y también de la Comisión de Derechos Humanos, reportero, asistente productor en el programa A la Salida de Estadio, transmitido en la estación 98.1, es locutor certificado, fue conductor también en radio y televisión, reportero de la Coordinación General de Comunicación Social de Gobierno del Estado de Hidalgo en 2002, y también ha tomado diversos cursos en perspectiva de género, en comunicación gubernamental y en la perspectiva de género en la comunicación social para un abordaje de la violencia contra las mujeres en la UAM Xochimilco. Esta fue mi casa de estudios. También tenemos a Joel Sánchez. Él es un periodista y abogado hidalguense, nacido en Pachuca. Mejor no digo la fecha, Joel. En 1971, con 35 años de ejercicio periodístico en el estado de Hidalgo. Su formación profesional académica es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, es maestro en Periodismo Político por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y cuenta con más de 7 diplomados especializados en ambas materias, o sea, Derecho y Comunicación. Ha sido académico en bachillerato, profesional y posgrado durante 27 años. Así como periodista ha ejercido de manera ininterrumpida su actividad en prensa durante más de 3 décadas, desde 1989 hasta la actualidad. Es el autor de la columna Radar Político, que también se publica en Cuadratín Hidalgo y NQ Radio. Ha participado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Es columnista, capacitador para trabajadores de medios de comunicación impresos y electrónicos, y ha obtenido diversos premios y reconocimientos en la materia de periodismo. Actualmente se desempeña como director editorial de Radar Político Hidalgo, con presencia en la web y estructura en redes sociales. Es subdirector del semanario Avanzando Hidalgo, que cuenta con impresos y redes sociales. A mi izquierda, Emanuel Amet. Él es director del medio digital EA Noticias. Espérame, me estoy buscando. Colaboró en medios como Milenio, SDP Noticias, Regeneración, Forbes México, Los Ángeles Press, 20 Minutos, RIA Novosti, entre otros. Y también es un excelente investigador de temas sociales y políticos. Pues muchísimas gracias por su presencia, y ahora les cedo la palabra a cada uno de ustedes para que me ofrezcan su perspectiva precisamente respecto del tema que nos toca abordar, que es controversias jurisdiccionales, análisis de casos, periodistas y libertad de expresión. Joel, por favor. Muchas
gracias, Verónica. Antes que nada, pues agradecer, por supuesto, a nuestro compañero Mauricio Hernández, felicitar a Mira Hidalgo por este 11º aniversario. Son 11 años de un esfuerzo pues muy constante. Todos los días encontramos ahí información muy actualizada y no es tarea fácil, ustedes lo saben. Y también agradecer pues el privilegio de compartir un espacio con Verónica, que es una periodista, la verdad, muy destacada. A mí, yo siempre le he dicho en público y en privado que me gusta mucho lo que hace su revista, y con dos compañeros tan combativos como Emanuel y Fernando. Bueno, pues nos encontramos en una etapa de crisis y con un panorama sumamente difícil para los medios de comunicación en lo que se refiere a la salvaguarda de los derechos para el ejercicio del periodismo. En los últimos meses hemos sido testigos de situaciones muy claras de abuso de poder en estados como Campeche, como Puebla, en otros lugares, en Nuevo León, en Sonora, donde pues compañeros periodistas de diversos medios de comunicación escritos y electrónicos pues se enfrentan a una excesiva concentración de poder en los políticos, y también se enfrentan a una situación muy específica, situaciones como por ejemplo el uso de la violencia de género como pretexto para poder ir en contra de los medios de comunicación, que además de que demuestra la actitud abusiva por parte de los políticos de todos los partidos, quiero decir, también confirma su ignorancia acerca de la cuestión de carácter jurídica de lo que es la violencia política, y exhibe también su pretensión de acallar a los medios de comunicación cuando sus periodistas son críticos. Creo que nos encontramos en un punto en el que vuelve a ser necesario, hoy más que nunca, que los periodistas de todo el país, ¿sí?, sumemos esfuerzos pues para poder salvaguardar el respeto a esas garantías individuales que nos otorga la Constitución, y que son pisoteadas de manera altera, como ocurre en el caso de Campeche. Ya platicaremos en unos minutos más, por ejemplo, el caso del periodista Jorge González allá, y situaciones que afectan incluso a ciudadanos como Carla Estrella allá en Nuevo León. Y vamos a platicar acerca de eso. Gracias, Verónica, por la bienvenida. Te cedo la palabra. Gracias, muchas gracias. Gracias, Mauricio Hernández, director de Mira Hidalgo, muchas felicidades. Reitero lo que ya dijeron mis compañeras y compañeros, felicitarlos, felicitarte por este esfuerzo de ya más de una década, 11 años, bueno, 11 años, porque siempre uno dice, tenemos esa manía de decir más de tanto, pero sí, más de 11 años son 12 o 524, no, 11 años con toda precisión. Felicidades, felicidades a Vero, que además de ser licenciada en periodismo y comunicación, hoy recibió su título como licenciada en Derecho. Muchas felicidades, Vero, y saludar a Joel y a Ahmed, que tenemos ya muchos años de conocernos. Hace unos días, no recuerdo si martes, miércoles, Artículo 19 publicó un informe precisamente sobre este tema, el abuso de los temas legales, de las demandas y denuncias en contra de periodistas y medios de comunicación, precisamente en esa intención de socavar, limitar, amedrentar a periodistas que pues están ejerciendo su trabajo, publicando información perfectamente bien confirmada, como en el caso de lo que decía el Joel, el tema de Campeche, el tema de Puebla, leyes incluso que se están configurando para tratar precisamente de acotar esa libertad de informar que tienen los medios de comunicación, que tienen los periodistas. Y es muy ilustrativo el informe que dio Artículo 19, ¿no? Precisamente el uso de herramientas judiciales e incluso pues vaya, de chicanadas, como se dice en el argot legal, porque no es otra cosa más que eso, tratar de limitar el trabajo de un periodista. Por ejemplo, en el caso de la gobernadora de Campeche, que la información que publicaron, bueno, está perfectamente confirmada, también en el caso de Puebla y en otros muchos casos, ¿no? El famoso
tema del dato protegido, que es el uso precisamente, como decía Joel, de la violencia política en razón de género, y que no es eso, o sea, no es hablar, publicar cuestiones personales de una mujer, criticarla por el hecho de ser mujer, sino por su labor dentro de la estructura pública, dentro de sus funciones como personaje público, funcionaria pública, legisladora, en fin, cuestiones que atañen exclusivamente a su trabajo. Y también el día de ayer la organización CIMAC publicó otro informe donde se difundió un aumento de por ahí del 120% de agresiones en contra de mujeres periodistas en el sexenio pasado, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, hechas precisamente por el expresidente en su espacio público, que es la conferencia mañanera, utilizando ese espacio público pagado con los recursos públicos, y él, en su calidad de mandatario federal, de presidente de la República, hacía uso de ese espacio, de esa tribuna, para agredir, para señalar, criticar, atacar a mujeres periodistas en particular. Cuando menos este estudio así lo reveló, un aumento muy importante con respecto incluso al sexenio inmediato superior, anterior, perdón, que era fue el de Enrique Peña Nieto. En fin, son uso de herramientas judiciales pues para intentar limitar el trabajo de un periodista, para que no publique. Ese es el punto, ¿no? Para que no publique, para que diga, no, si publico me voy a meter en broncas, voy a tener que pagar abogados. Y vaya que hemos visto casos aquí en Hidalgo, ha habido bastantes muy claros y muy sonados, tanto en ruido mediático como en ruido monetario, de personajes públicos que utilizaron las herramientas judiciales para demandar o denunciar a periodistas que realizaban su trabajo. Emanuel, por favor, compártenos tu perspectiva. Gracias. Bueno, pues comenzamos con el saludo, ¿no? Buenas noches, agradezco estar aquí en compañía de mis colegas, de Verónica, de Joel, de Fernando. Ya llevamos mucho tiempo de conocernos y qué bueno, porque además nos conocemos en el campo, ¿no? Aprovechando también, me uno a las felicitaciones por el 11º aniversario de Mira Hidalgo, que es un medio digital que está encabezado por un periodista. Eso suena poco, pero sí lo quiero enfatizar, porque hay muchos medios que abren porque algún empresario se le ocurrió, porque ya consiguió los clientes, por muchas situaciones que se dan específicamente cuando vienen los cambios de gobierno. Y en este caso, que esté encabezado por un periodista, pues provoca que la visión, que la perspectiva sean muy distintas y que de verdad cumpla con la labor social que tiene la realización del periodismo. Ya hace rato, bueno, ahorita que los estaba escuchando, pues estaban hablando incluso del informe del artículo 19 sobre el tema que nos atañe, ¿no? Estos métodos a partir de los cuales pues, se busca silenciar la labor periodística, ¿no? Citaban el artículo 19 que dijo que tan solo de enero a julio de este año pues hubo 51 de esos casos, ¿no? Que incluso quiere decir que son más o menos una denuncia cada 4 días, y que además en estos pocos meses, en estos 7 meses que es lo que se tienen contabilizados, ya habían rebasado ejercicios anteriores como 2016, 2017. Entonces pues bueno, sin más, mejor vamos a hablar de lleno el tema, ¿no? Muchas gracias, compañeros. Oigan, pues yo aquí ustedes coinciden en señalar lo que ha publicado Artículo 19, lo que ha publicado CIMAC, y yo les quiero agregar que recientemente en marzo en el Código Penal Federal se subieron unas iniciativas para que al análisis de la Comisión de Seguridad y Justicia en el sentido de la violencia mediática. Esa es la propuesta, y que establece que existiría violencia mediática o cometería el delito de violencia mediática quien difunda difamaciones, calumnias o cometa daño moral contra alguna persona, sea servidor o funcionario público. ¿Qué opinión les merece? Por favor. Bueno, mira, quisiera empezar por señalar una situación. Esta iniciativa a la cual te refieres
es muy parecida a lo que en Puebla se ha dado en llamar la ley censura. Es una iniciativa que propuso ya el gobernador del estado, en el sentido de que habrá violencia cuando, por ejemplo, la crítica periodística sea lo suficientemente insistente para dañar o menoscabar el prestigio, la imagen, la honra o la reputación de una persona. Es una cuestión sumamente subjetiva desde el punto de vista, desde el momento en que dicen cuando sea lo suficientemente insistente. No hay un parámetro para poder determinar qué es lo que ellos consideran así, y entonces les permite aplicar la ley de manera discrecional. Lo que sí es que hay que tomar en cuenta una situación. No se incurre en difamación o calumnia cuando se responde, cuando se actúa en razón de un interés superior, como puede ser el bienestar público. Obviamente, si yo señalo que un presidente municipal desvía recursos o los utiliza para beneficio propio, claro que le causo deshonra, descrédito y afecto a su reputación, pero estoy respondiendo a un interés superior, que es el bienestar colectivo o el respeto o cuidado de los recursos públicos que nos pertenecen a todos. Entonces, hacen sus iniciativas con ánimo de censura, pero las hacen sobre las rodillas, o sea, son ignorantes, la verdad, quienes están promoviendo ese tipo de cosas. Y volveríamos a la situación de la violencia política. ¿Qué es la violencia política en razón de género? Para empezar, aquí en Hidalgo tuvimos hace unos meses un caso de un presidente municipal de Paso Yuca, para ser concretos, que está incluso vinculado a procesos por violencia política, porque él se valió del cargo público para impedir que una mujer tomara posesión del cargo y se ausentó el día que lo tenía que hacer por estar embarazada. ¿Sale? Entonces, utilizar un cargo público o una posición de superioridad para impedir que una mujer ejerza una función pública es violencia política de género. Entonces, cuando dicen, no, pues los medios de comunicación cometen violencia política de género, lo dicen los ignorantes. O sea, sí es cierto, yo he visto compañeros en el Valle del Mezquital, por ejemplo, que sí se pasan de lanza, la verdad, en algunas expresiones, que sí llegan a calificar o a descalificar a alguna mujer por el hecho de ser mujer. Es violencia política, pero es muy diferente el comportamiento de un asunto que de otro. O sea, no hay manera de que el medio de comunicación le impida a una mujer diputada, senadora, etcétera, que ejerza sus funciones o que ejerza las atribuciones que les concede el cargo. Lo que pasa es que estas personas abusivas, si las criticas, si las señalas o si las cuestionas, incluso, no, me está atacando por ser mujer, no, se les ataca o ni siquiera se les ataca, se les cuestiona en razón de la función pública que ellos desempeñan. Y, por ejemplo, mencionaba Fernando un caso muy específico. Se refirió al expresidente Andrés Manuel López Obrador, que utilizaba la mañanera realizada con recursos públicos para atacar con nombre, apellido, cargo y todo a periodistas como Azucena Uresti, a Carmen Aristegui, sí, a Anabel Hernández. Y ese señor, desde una posición de privilegio, con recursos públicos y obviamente una posición de poder, sí ejercía violencia en contra de las mujeres periodistas. Eso sí está muy, muy claro. Entonces, antes de que alguien diga que los periodistas atacan, critican a las mujeres, que le echen una leída a lo que se publique y que vean que lo que se cuestiona es si lo hacen bien o si lo hacen mal, ¿sí? Creo que sean hombres o sean mujeres, todos queremos que los servidores públicos y los representantes populares simplemente hagan su chamba. ¿Sí? Emanuel, ¿consideras que todo esto es porque los funcionarios y funcionarias públicas no están acostumbradas a la crítica, ni a que se les investiguen ni se les digan cuestiones que son verdades? Sí, por supuesto, y también hay que decir que no es una situación nueva, ¿no? Los funcionarios, hay que tener en cuenta que pues ellos están ejerciendo un servicio público y por lo tanto
están sujetos al escrutinio público. Entonces, parte de nuestra labor como periodistas, nuestra labor social, pues es dilucidar aquellas acciones que puedan fomentar pues, una participación ciudadana, ¿no? Incluso hasta la democracia, ¿no? En dar a conocer cierta información hacia la población para que ellos a su vez pues puedan tomar las decisiones teniendo todas esas cuestiones en cuenta. Dicho esto, hay muchas formas en las que ejercen la violencia, nos ha tocado, lo hemos vivido. Muchas son con agresiones físicas, algunos compañeros eso no se da tanto aquí en Hidalgo, pero a muchos les ha costado la vida realizar el periodismo. No es tan fácil. Muchas veces sucede que en redes sociales piensan que porque cualquiera puede publicar, cualquiera puede ser periodista. No es así. Hay diversas cuestiones que se tienen que cuidar, incluso en la narración, en las investigaciones, etcétera. Lo que quiero decir es que también muchas de las cosas que hacen, ahorita estamos hablando de la parte de las sentencias, pero antes de que haya una sentencia, estos funcionarios con el afán de acallar a estas voces o de acallar estas investigaciones que se están realizando, comienzan realizando las denuncias, y ya desde la denuncia es un acoso que se está ejerciendo en contra de los periodistas, porque no tienes la misma tranquilidad, porque tienes que disponer de recursos para saber qué es lo que está sucediendo. Y aquí, permítame, no se trata de mi persona, por supuesto, pero quiero manifestarles porque como una víctima de este tipo de situaciones que han estado transcurriendo, pues me ha pasado, ¿no? En los últimos años haber recibido, no sé, 4 o 5 denuncias, es más de una, ni siquiera me había enterado, si no es porque me denuncia el diputado Azael, ¿no? El que era presidente del Congreso, sube en las redes que ya me denunció, etcétera, por cuestiones, el diputado indígena ahora, por cuestiones completamente comprobables, ¿no? Entonces, de todas formas, pues, fui a ver dónde había radicado la denuncia, y cuando me presento resulta que ya tenía yo otra denuncia así, por parte de él. Ni me había enterado que estaba en segunda instancia, nunca me notificaron, etcétera. La única razón por la que ya no siguió avanzando fue porque me imagino que no le estaban dando pues además ya iban a resolver, entonces no me podían ni siquiera proporcionar una copia, porque supuestamente la tenían ahí en espera para resolver. Entonces en ese momento pues lo único que me entero es que estaba queriendo cambiar de juez, de las prácticas que hace, ¿no? Hasta que le tocaron juez a modo, y como estaba cambiando de juez y no se lo aceptaron, pues aparte de denunciar a su servidor, pues denunció al procurador, denunció al gobernador y todo. Pues no iba a pasar eso, ¿no? Jamás. Entonces, gracias a su abogado, que no se ve que no era muy bueno, se le ocurrió denunciar al procurador, al gobernador y todo, porque no pasó nada. Pero desde ahí comienza este tipo de acoso. Lo que a mí me preocupa mucho más que está sucediendo ahora, porque hemos estado leyendo las estadísticas, es que muchas veces lo ocupaban como una amenaza, ¿no? Te denuncio, bueno, vamos a sentarnos, ¿no? Te denuncio, a ver si con eso ya te tranquilizas un poco. Pero ahora, bajo ciertas complicidades, muchas veces todo esto pues lo sabemos fuera de la ley, ya están llegando a las sentencias. Entonces esa parte pues sí es preocupante, y bueno, para que nos platiquen más al respecto. Hablas de las sentencias, Emanuel, Joel y Fernando. ¿Qué medida cautelar o medida ya de sanción merecería un periodista que efectivamente pudiera haber cometido alguna calumnia, alguna difamación, atentar contra el honor de alguna de las personas, estas cuestiones que todavía se pueden reclamar por la vía civil en daño moral? ¿Cuál sería la sanción? ¿La cárcel? ¿Lo económico? Cuando se trata de penal, la cárcel; cuando se trata de civil, lo económico. ¿Cuáles consideran que puede ser algo que sí pudiera estar al alcance de un periodista? Gracias. A ver, quisiera yo precisar algo en relación a lo que nos dices. Quiero decirle al público que Verónica es una abogada muy capaz, además investiga mucho en cuestiones de carácter jurídica, que es una de las especialidades que maneja en la revista. Pero hay un detalle que al público sigue manteniéndolo confuso. El término difamación y calumnia, que para muchas personas parece ser lo mismo, son cuestiones distintas, son figuras de carácter penal
que afortunadamente ya están despenalizadas como delitos, pero como dice Verónica, no, eso no significa que alguna persona que sea afectada por esta situación quede en estado de indefensión. Tienen la posibilidad de recurrir por la vía civil a través del daño moral, y obviamente que en caso de que procediera la situación y se comprobara que hay una afectación moral, social, económica, psicológica, incluso con motivo de lo que se publique, si es de manera injustificada, pues obviamente que esta persona sería acreedora a una indemnización por parte de la periodista o del periodista que haya actuado, insisto, de manera injustificada y no en atención a un interés superior que no fuera de manera particular, sino colectivo. Esa sería la cuestión. Obviamente buscan pegarle a la gente en donde tal vez nos duela más a todos, que es en el bolsillo, pero ella hablaba también de medidas cautelares, y creo que en este sentido hay autoridades judiciales incluso que están abusando de las medidas cautelares para poder acallar a los periodistas. Y es aquí donde me remito al caso del periodista Jorge González, director de Tribuna allá en Campeche, donde la gobernadora Laida Sansores, que es una persona, pues la verdad de lo que existe como política, a través de su programa que realiza los días martes, el martes del Jaguar, se dijo vulnerada en sus derechos por las críticas que le hacía el periodista y el periódico a su función como gobernadora, y luego también dijo que se sentía en estado de indefensión, lo cual me parece ridículo, que una gobernadora con una excesiva concentración de poder, obviamente que no está en estado de indefensión frente a los periodistas, tanto que decidió proceder en contra de él, y una juez que además tiene carácter de interina concedió medidas cautelares sumamente arbitrarias y violatorias de la Constitución en contra del periodista. Establece, por ejemplo, la prohibición de que él pueda ejercer el periodismo por un lapso de 5 años, lo cual es totalmente violatorio de la Constitución, porque el artículo 5 nos dice que tenemos una libertad de profesión y nos podemos dedicar a lo que nosotros queramos o a nada, ¿verdad? Si así queremos hacerlo. Luego también ordena la juez que se baje de la web la página del diario Tribuna y que no se publique por un periodo de 2 años, con lo cual viola también el artículo 6 constitucional y el 7º en lo que se refiere a la libertad de expresión y libertad de imprenta. Y por si fuera poco, le impone una multa de $2 millones, de 2 millones de pesos, ya me estoy exagerando, en favor del titular de comunicación social del gobierno del estado por los agravios que le causa a esa entidad pública las críticas del periodista. Afortunadamente, cuando esto pasó, todavía teníamos corte en la cual confiar, y se revirtieron las medidas cautelares. El periodista, claro que puede seguir ejerciendo el periodismo como él quiera, nada más que ahora le dicen que no se puede referir a la gobernadora. Entonces, digo, va a pasar una ridícula, es como lo de dato protegido, ¿no? Que todos sabemos quién es, ¿no? Y obviamente el periódico va a seguir publicándose, porque la libertad de expresión es muy clara. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, los derechos de terceros, perturbe el orden público o provoque algún delito. Así lo dice nuestra Constitución. Y entonces a los periodistas es a los primeros a los que nos debe quedar claro que la libertad de expresión no es una libertad absoluta, es una libertad relativa. Pero puedo decir lo que quiera de quien quiera. Sí, pero mientras no incurra yo en ese tipo de supuestos, y obviamente los gobernadores, las gobernadoras y los funcionarios se sienten en la tentación de que, pues, con una medida cautelar y con eso te doy, aunque no lleguemos a la sentencia, ¿no? O también, como decía Emanuel, dejan ir ahí la versión de que ya te demandé o interpongo por ahí una demandita, por lo menos para hacerte perder el tiempo
ahí en los juzgados y dinero, ¿no? Hace unas semanas, por ejemplo... O intimidarte, ¿no? ¿Eh? Intimidarte. Claro, bueno, tratar de intimidarte, porque de ahí a que lo logren... Bueno, las primeras veces sí funciona, ya después... Como que ya está pero uno sí corridito, como dice mi papá, curado de espanto, ¿no? En ese sentido. Hace unas semanas, por ejemplo, a un compañero periodista, hermano mayor de Manuel, Alejandro Galvez, y a mí nos notifican a través del correo electrónico de una supuesta denuncia por parte de un notario público por una columna mía, pero también se lo llevaron a él de corbata, pero además una columna de hace 2 años, o sea, no vayan a creer que... Y luego en el escrito de denuncia advierte que va a proceder a través del INAI. Será muy notario, ¿no? Pero yo creo que no está enterado que el INAI desapareció el 25 de marzo, o sea, son ignorantes. Pero esa ignorancia es nociva, es dañina. ¿Quién es el notario? Eso demuestra que es lo más para amedrentar. El intento de amedrentar Sí, para... no, a lo mejor de veras quieren ir, pero son ignorantes. O sea, la ignorancia es peligrosa en ese sentido. O sea, es un ejemplo, ¿no? Y así... Nombres. Pues son notarios, no le vamos a hacer publicidad, pero está en Tulancingo, en la calle de Morelos, número 35. Y así ocurren. ¿Guevara? Y así ocurren las cosas, ¿no? Entonces, eso de las medidas cautelares que pueden asumir a una autoridad de manera provisional es peligroso, porque mientras arreglas la bronca, ya te están impidiendo de alguna manera ejercer. Qué bueno que ya abordaron casos prácticos. Fer, abórdanos un poquito acerca de lo que se refiere con dato protegido para que la audiencia entienda un poco. Y Bueno, pues el dato protegido es una diputada federal que demandó a una mujer por haber publicado, pues ni siquiera en un medio de comunicación como tal, ¿no? Fue más bien en redes sociales, que supuestamente ella tenía su cargo, su trayectoria política profesional gracias a ser esposa de un diputado federal, de Sergio Gutiérrez Luna, diputado federal de Morena, y le puso la demanda. La sentencia salió a favor de la diputada, pero pues el asunto fue que por proteger la identidad de la diputada, que todo el mundo sabía quién era, se le ordenó en la sentencia publicar. Ahí hubo también una controversia de sintaxis, ¿no? Si 30 veces o durante 30 días. Ella decidió hacerlo durante 30 días y a partir de ahí, bueno, ya se hizo célebre el término de dato protegido. Ya no recuerdo cómo se llama la diputada, pero es dato protegido, y es una diputada que intentó censurar una expresión en una red social, y a partir de ahí, Diana Karina, pues ya todo el mundo la conoce como dato protegido, y a partir de ahí periodistas empezaron a investigar no solo su trayectoria, sino su desempeño, incluso la vida que ella misma exponía a través de sus redes sociales. Y bueno, pues se descubrió que tiene gusto por las cosas especialmente caras, más allá de lo que razonablemente su salario puede proporcionarle, ¿no? Y relojes de 200,000 pesos, zapatos de 50,000 pesos, es decir, una vida de verdadero lujo. Una mujer muy joven, no llega creo ni a los 40 años, con una trayectoria profesional corta con relación a su edad, en el que ha sido exclusivamente servidora pública, siendo el actual cargo que tiene el de una remuneración mayor, las anteriores pues no. Entonces, de acuerdo además con sus declaraciones patrimoniales, pues no cuadra su modo de vida, su estilo de vida y de vestir con lo que ha podido recibir de emolumentos con base en su trabajo, ¿no? Entonces ese es y además pues el hecho de que la sentencia llegó expedito, así rápido, la presentaron
De inmediato resolvieron, de inmediato le dijeron: estás castigada, 30 días tienes que disculparte, y a partir de eso, además, tomar un curso, pagar una multa, y estará en el padrón de personas violentadoras durante, me parece que 5 años, 2 años, bueno, en el que pues estará ahí en ese padrón de personas violentadoras. Esa rapidez con la que se llevó a esa sentencia nos da otro ejemplo, como el que decía Joel, del tema de la gobernadora de Campeche. Sí, por ignorancia en algunos casos, otros por perversidad. Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando ya está en funciones prácticamente ya? A partir de la semana que entra, la nueva corte, a partir del lunes, una corte eminentemente política, una corte que fue electa a través, demostrado por algunos magistrados, defendido que no por otros, que son mayoría, pero finalmente se demostró que se utilizaron medios que no eran legales, y a través de ese medio llegó a conformarse la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación, que entrará en funciones ya la semana próxima, y en la cual hay, pues a lo mejor uno que está más preparado que un chicharrón, y los demás, pues vayamos a saber qué clase de preparación jurídica tienen, porque se dedicaron más a hacer campaña, se dedicaron más a hacer política que a demostrar sus conocimientos jurídicos, que se supone que es lo que tendrían que darles el sustento para estar como ministros en el máximo tribunal del país, como se le llama, ¿no? Y ahí, pues ahí es donde empezaremos a ver ya cómo van a funcionar las demandas, las denuncias que se puedan presentar contra periodistas, no contra, no sé, influencers que digan algo, páginas que difundan rumores, no. El problema va a ser contra un periodista que sustente información y la publique, y que a alguien no le guste. No contra Lord Morela, desde luego que no contra ninguno de ellos, no, de todos los que conocemos como los youtuberos, no, porque evidentemente no lo van a hacer, pero sí contra un periodista profesional, formal, que trabaje en un medio formal, que sustente una información, como por ejemplo la casa del senador Fernández Noroña, que le causó un escozor terrible, una molestia terrible, sí, pero es información verificada, confirmada, está en su declaración patrimonial, está claramente rebasada su capacidad económica para haberse hecho de un inmueble de esa naturaleza, que además ahora resulta, ya también confirmaron que no la puede comprar porque no es un bien que esté sujeto de venta, es un bien comunal. Ya incluso hubo protestas, o sea, se le vino el mundo encima por esa ansiedad de censurar, y que provoca más investigación de periodistas. Yo por eso, cuando era vocero, yo decía, te pregunta algo periodista, díselo, porque si no se lo dices vas a obligar a que busque más, y va a encontrar lo que te va a preguntar y de otras cosas, entonces sale peor. Y a partir de este momento, bueno, pues entonces veremos ahí ya cómo se va a... Imagínate que ahora Noroña denuncia al reportero, a Jorge Gutiérrez, me parece que se llama, un reportero de MX, que fue el que difundió el tema de la casa, la mansión en un pueblo del estado de Morelos, en el que ahora resulta que no puede comprarlo porque es un bien comunal de la comunidad del municipio donde se encuentra este inmueble, ¿no? Entonces ahí es donde veremos ahora cómo se comporta la corte. Emanuel, ya se hablaron de resoluciones judiciales, de casos prácticos, hablamos de Campeche, hablamos de la diputada. En Hidalgo, ¿cómo estamos? Yo leí de un caso, tampoco es de Hidalgo, de un regidor que le arrebata la cámara a un reportero. Esto atenta directamente contra la libertad de expresión y contra la libertad de información, porque le está impidiendo su labor periodística totalmente. En Hidalgo hemos tenido este tipo de situaciones. Yo solo recuerdo la de Mineral del Monte con el expresidente municipal. No sé si ustedes, tú, Emanuel. Hay muchísimos casos. Por ejemplo, fue en Huejutla, ¿no?, donde pasaron y le soltaron un golpe, ¿no?, a un compañero que estaba grabando con su cámara, ¿no?, y está una transmisión en directo, ¿no? En Tula también.
todo este tipo de cuestiones se dan muchísimo en las regiones, ¿no? Que es donde también debemos muchas veces de prestar atención, que es donde los alcaldes pues, se sienten dueños, se sienten los grandes hacendados en las regiones donde están, y que es donde más incurren en este tipo de situaciones. Y sí, es que ahorita que me preguntas por cuáles son, pues es que sí, me vienen a la mente bastantes episodios en los que los compañeros son agredidos. Por ejemplo, recuerdo una manifestación que estaban haciendo de unas enfermeras, justamente porque no tenían, fue afuera del hospital de Niño, que no tenían recursos suficientes, llegan los policías y repartieron pareja. También había reporteros, pues también les tocó. Son muchas situaciones que se están prestando, pero sobre todo yo creo que lo que motiva a que este tipo de autoridades, ¿no? Por lo menos personas que tienen una responsabilidad bajo un tiempo determinado en el servicio público, pues es que realmente no existen sanciones contra ellos, ¿no? Al final muchas de ellas pues, ofrecen una disculpa. Hay otros tipos de violencia también que hay. Ahorita nos estamos viendo el caso de los legales y todo, pero eso es cuando ya no pueden contigo. Déjame decirte que antes, o sea, la violencia empieza desde que tú estás como reportero y le hablan al director del medio para que baje tu nota, para que platique contigo, para que hagan un montón de situaciones. Si no están conformes, te corren un médico, tienes que estar buscando otro médico. Si de plano los demás están muy inconformes, te empiezan a aventar de los demás medios, tienes que buscar cómo eres. De tal suerte que llega un punto en el que dices, bueno, pues voy a poner mi propio medio para que nadie me diga qué es lo que sí puedo, qué es lo que no puedo aplicar. Y es cuando tienes tu propio medio, como nos sucede a los cuatro que estamos aquí, que dicen, bueno, pues ya no le puedo hablar al director porque el director es el mismo que me metió el periodicazo. No, pues entonces vamos a proceder por la vía legal. Y dentro de las cuestiones que estaban mencionando, es cierto, lo que decía Lago, y que me gustaría hacer énfasis en ello, sobre estas medidas precautorias que ponen, ¿no? Porque digo, para que nuestra audiencia lo sepa, estas medidas precautorias son unas medidas que un juez dicta antes de que siquiera se llegue a la resolución, ¿no? Eso como para proteger, o bajo el pretexto de que se está protegiendo el derecho de la presunta o de la supuesta víctima, en este caso, pues ponen medidas precautorias que muchas veces van, en el caso que mencionaron, van muchísimo más allá de lo que podría salir en una sentencia, ¿no? Pero mientras tanto, si el juicio dura 10 años, dura 15 años, ¿no? Pasó en Alfredo Rivera, ¿no? Con Sosa Mostra, pues durante todo ese tiempo las medidas precautorias pues, siguen vigentes, ¿no? Afortunadamente me parece que no hay ninguna que te quite la libertad, pero pues no te quitan la libertad de poder llegar a tu sustento, ¿no? Si te piden que bajes tu página, si te piden que ya no te puedes aplicar como periodista en ciertas situaciones. Entonces sí hay muchos de estos casos, hay casos muy graves aquí. Llevamos un poquito más de 2 décadas en esto, y probablemente los últimos 2 años, porque nuestra línea editorial es un poquito más afín a este tipo de gobierno, no nos ha pasado tanto, la verdad que no estoy en ningún problema. No podía hablar, seguramente hay muchos casos, ahorita ustedes lo van a decir, pero en los gobiernos anteriores sí me pasó que pues, me tocó que me vetaran del medio, me tocó que no podía trabajar en ningún medio. La única razón por la que en algún momento participé en medios nacionales e internacionales fue porque nadie me quería contratar aquí, ¿no? Entonces luego somos monstruos que ellos mismos van creando, pero pues sí hay muchas cuestiones, y yo creo que también ahorita para que nos platique también, porque tiene más presentes muchos de estos casos. Pues vamos a emitir nuestras consideraciones finales en relación a si la legislación se está utilizando para callar a los periodistas, si existen mecanismos eficaces para facilitar la labor del periodista, si el Poder Judicial está actuando como árbitro o como guardián de la libertad de expresión, y también respecto de esta situación de la violencia política de género que se está utilizando como un pretexto para callar periodistas. Joel, por favor, lo último que le quieras decir a la audiencia. Bueno, quisiera ampliar un poquito algo de lo que decía Emanuela. Afortunadamente aquí en Hidalgo
no hay mucho problema de los políticos con medios de comunicación. Será porque algunos políticos lo que prefirieron fue comprarse sus medios de comunicación o poner sus propios diarios, ¿no? Que eso es una situación que también se repite. Y quisiera profundizar en algo que nos decía Fernando del caso de dato protegido, porque no es un asunto menor. Antes que ser periodistas, nosotros somos ciudadanos y esta situación está afectando a todos los ciudadanos por igual. Karina Estrella, la persona sentenciada y obligada por el Tribunal Electoral a disculparse 30 días con la diputada Karina Barreras, es una ciudadana, ama de casa, no se dedica al periodismo, no hace absolutamente nada de eso. Ella, a través de una red social, expresó su opinión crítica por la forma en la que ella obtuvo la candidatura a la Diputación Federal, y eso bastó para que se iniciara el procedimiento por supuesta violencia política de género. No es asunto menor que por algo tan simple te lleven ante los tribunales. Y yo tengo la impresión de que así como lo hicieron en Campeche y como en Puebla tienen su ley censura y como llega la iniciativa al Congreso de la Unión y como fueron contra esta ciudadana, lo que están haciendo los políticos, según mi punto de vista, es experimentar. A ver qué pasa si les vamos aumentando la presión. ¿Por qué? Porque no hay, literalmente, no hay ni habrá a partir de lunes una corte que te defienda. Es una corte sometida completamente a la voluntad de un partido político, sometida a la voluntad del Poder Ejecutivo, que violenta con su sola forma de elección el principio republicano de que los poderes deben ser independientes y ninguno subordinado ante otro, y obviamente en los hechos están subordinándose a la voluntad política del Ejecutivo. Entonces yo veo muy preocupante que así como en el caso de Karina Estrella puedan proceder contra cualquier ciudadano de los que nos están viendo esta noche y de los que acostumbran a expresar una opinión, un punto de vista crítico a través de redes sociales. Es decir, no van nada más contra los medios de comunicación, van contra la población. Eso es grave. Respecto a lo que decías, Emanuel, de que algunos presidentes municipales se sienten dueños del pueblo, tenemos un ejemplo en Iztapalapa. Manuel Hernández Pascual amenazó con denunciar a Diario Criterio, amenazó con denunciar a News Hidalgo, y obviamente lo que ellos tratan es de amedrentar y reducir o inhibir la crítica periodística, reducir la información. Luego de que se le vio realmente en estado de ebriedad haciendo el ridículo en la feria del pueblo, no, es que yo soy pueblo, no es pueblo, es presidente municipal las 24 horas del día y rodeado por un chorro de policías, ¿verdad? Entonces no es un ciudadano común, y hemos encontrado así muchísimos casos. Preguntabas, ¿contamos en Hidalgo con las herramientas para proteger el trabajo periodístico? Desgraciadamente, tú lo sabes, lo sabe Fernando, lo sabe Manuel, sí, durante años, por ejemplo, hemos carecido de una legislación especializada que permita salvaguardar los derechos para el ejercicio del periodismo. Se han hecho intentos, se aprobó una ley hace 12 años que, pues, con toda la buena voluntad que se hizo, nunca se pudo llevar a la práctica por la falta de un reglamento. Se han hecho intentos por reformarla, por adecuarla, por crear una nueva ley. Hay ahorita una iniciativa, ya es un proyecto de decreto, ¿no? Ya en comisiones que está esperando la aprobación, pero será insuficiente. O sea, podemos tener muchas leyes, pero si no hay voluntad política, no se puede. Veíamos el pleito a manazos que se dio entre
Gerardo Fernández Noroña y Alito Moreno, ¿no? Y tenemos esas dos visiones, una más añeja, la de Alito, que la expresó claramente, no sabía que lo estaban grabando, pero la expresó claramente. Los periodistas no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre. Y Fernández Noroña, un poco menos sofisticado, ruines, cobardes y 3, 4 virtudes más, ¿no? Pero finalmente ese es el panorama de antes y de ahora, reflejado en dos personajes vigentes. El antes, bueno, antes pues incluso era por abajo del agua, de forma más ilegal, te mandaban, o periodistas de otras épocas relataban que te mandaban 3, 4 policías a apretarte las costillas, a apretarte los bracitos y decirte, bájale, y le tenía que bajar, ¿no? Si no iba subiendo de intensidad el apretón. Ahora se está sofisticando y se está utilizando la ley. Finalmente es el método distinto, pero el fin es el mismo, que no se publique algo que al que está en el poder no le agrada, no le gusta, no le funciona, no le sirve, y al contrario le perjudica. Por ejemplo, este tema de la casa, los carros deportivos millonarios de Alito Moreno, los millones de pesos en ropa y accesorios de Sergio Gutiérrez Luna, y así muchos ejemplos de información verificada, totalmente veraz, que se publica y que no les gusta, y que van a empezar a utilizar estos mecanismos legales, ya legalizados, para continuar pues con el intento de amedrentar o de refrenar el trabajo de los periodistas. La Corte no va a hacer nada. Cuando un periodista intente meter un amparo, pues no sé hasta dónde llegue, y la nueva Corte lo va a tener que recibir, y como hizo ahora el Tribunal Federal Electoral, decir, a ver, pues ahí están los acordeones, sí, pero quién sabe quién los habrá usado. Es que los acordeones están, los ministros están precisamente como estaba el acordeón, sí, pero qué tal si los hicieron después. O sea, argumentos que irán encaminados a perjudicar a quien se quiera amparar cuando alguien con cierto nivel de influencia esté metido en el asunto. Y así va a ser, así ha sido, a lo mejor con otros mecanismos, pero ahora va a ser hasta incluso un poco más descarado, ¿no? Yo creo que la nueva Corte pues definitivamente no va a ayudar. Otros mecanismos pues ya ni existen. La transparencia ahora es un verdadero suplicio. Conocer el trabajo público de los servidores, de los funcionarios, como antes, hasta el brevísimo tiempo que estuvo la transparencia como tal, pues yo creo que no habrá muy buen panorama para quienes ejercen el periodismo. Que querían legislar, ¿no? El tema de que si alguien te daba algún dato o algo, y si no traías fuente, también cárcel. Emanuel, por favor. Hablaban de voluntad política, y qué bueno que tocaron el tema, porque el Poder Judicial en las distintas esferas nunca ha sido independiente. Aquí en Hidalgo pues, siempre había sido un anexo, siempre va a ser lo que le diga el Poder Ejecutivo, y a nivel federal también siempre fue lo mismo. Es la razón por la que llegó un hartazgo, es la razón por la que en algún momento hasta se cumplió un plan C, como tal no sirve, ¿no? Ya los personajes políticos en este momento pues, que les están gobernando, pues a bien tomaron esa causa, y a través de esa causa causaban indignación, a través de esa causa aplastaron a todos los demás asuntos. Pero sí hay que decir, el Poder Judicial siempre ha estado a expensas de lo que le diga el Poder Ejecutivo. Entonces todo esto se resume a la voluntad política. Ahora viene un nuevo Poder Judicial que tuvo la oportunidad de haber sido electo directamente por los ciudadanos. Quienes organizaron mejor no fueron los ciudadanos, en este caso fueron las personas del oficialismo, y en ese sentido pues no me queda más que pues sí, la respuesta a nadie se le impidió, estaban todos ahí, o sea, también hay cierta responsabilidad ahí como ciudadanos que tenemos. Antes no las teníamos, no teníamos ningún interés sobre quienes estaban designados, bueno, ahora sí, y se desaprovecha esta oportunidad. Entonces,
pudo ser completamente libre, completamente independiente. Hay muchas formas de que nos pueden contar ya que llegan, tampoco seamos ilusos, ¿no? Incluso llegar independientes, ya estando adentro seguramente les iban a contar algo. Lo que quiero decir es que viene otra corte, vienen otros jueces, y lo que nos queda es esperar que estos que están ahora no se comportan como tal cual, como lo que hacían antes, pero hasta este momento las señales nos dicen que van siendo cosas muy parecidas. Entonces, pues también nos toca como periodistas tratar de estar presionando a las autoridades a que pongan atención en esas situaciones y para que podamos evidenciar ante la ciudadanía cuando se den estas cuestiones de abuso, porque ya bien lo decía Juan, en estas cuestiones donde los jueces se están extralimitando, pues ya no solamente van contra los periodistas, o sea, la cuestión más grave es que ya pueden ir contra cualquier ciudadano que exprese alguna de sus ideas en sus redes sociales. Entonces tenemos que estar muy atentos con eso, porque sí, desafortunadamente no tengo la visión más optimista de lo que viene, pero pues espero que al menos con un gobierno o con gobiernos que son, por lo menos a nivel, en el caso de la presidenta me parece que es un gobierno más progresista por muchas situaciones, pues esperemos que eso pues ahora sí alcance a permear en las entidades y se alcance a ver una situación completamente distinta a la que tenemos hasta ahora. No la vemos muy difícil los periodistas, entonces pues ojalá que se mejore. Amigos de Mira Hidalgo, hemos llegado al final de este conversatorio. Muchas gracias por seguirnos. Mauricio, muchas gracias por la invitación, gracias a Foro Guamiel por el espacio y nos vemos el próximo año. Felicidades por los 11 años que se dicen fácil, pero la verdad requieren de mucho esfuerzo. Muchas gracias, amigos. Gracias.